Las opiniones vertidas en el siguiente programa son responsabilidad exclusivamente de los conductores e invitados y no representan, necesariamente, la opinión de quienes forman parte de TV UGED. Sin embargo, han sido incluidos en la programación como fomento a la libertad de expresión. Bienvenido a su programa, entonces, que aquí por la señal de TV UGED. Como siempre, agradeciéndole de antemano su atención a esta serie de programas que hemos estado realizando. Ya data de 16 años y precisamente recién acaba de cumplir TV UGED 20 años de estar al aire, por cual felicitamos a todo el personal de docente directivo, a producción, a edición, camarógrafos y a todas las personas que laboran aquí en TV UGED por este 20 aniversario que ya cumple de estar al aire, pues brindando cuestiones culturales, artísticas, de investigación y dar a conocer a la comunidad universitaria los pormenores de lo que suceda en la Universidad Juárez del Estado de Durango. Oiga, una pequeña campaña también le recomiendo muchísimo, que maneje despacio, ya inicia pronto, ya inició, vaya, la entrada a clases y le suplico, sea tan amable en manejar despacio. Tenemos un récord de accidentes aquí en Durango sumamente alto y ojalá que coopere con un granito de arena usted que va al volante para cuidarse usted, a los suyos y básicamente a sus hijos o sus nietos o a quien le corresponda por ahí llevar para que no haya tanto accidente y accidentes fatales. Entonces le sugiero, le suplico y le recomiendo que maneje despacio. Oiga, y vamos a tener un tema muy interesante, como todos los que pretendo que haya aquí en TV UGED para ustedes en el programa Entonces ¿Qué? Y entonces ¿qué? Con el erotismo, el deseo erótico. A veces deseamos una feliz Navidad o deseamos un feliz cumpleaños o cualquier tipo de aniversario, pero ahora vamos a hablar del deseo erótico, que es sumamente importante porque de alguna manera pues está presente en la vida de los adultos. Esta situación, bueno, nos van a ir platicando despacito de qué se trata, cómo se come, cómo se lleva a cabo, todos los pormenores. Y para ello me encargué de invitar pues a una especialista, amiga de TV UGED, amiga de usted y amiga mía, que ya ha estado aquí con nosotros y habla con mucha precisión, con criterio científico oportuno y en base a estudios académicos. Me refiero a la maestra Cristina Criset Sánchez Aguilar. Ella es psicóloga y tiene la especialidad en sexología clínica y con muchos años también ya de experiencia, muy jovencita, pero va abordando con el tiempo pues su práctica profesional. Y bueno, a ella le agradezco mucho su presencia aquí y le doy la más formal de las bienvenidas. Bienvenida, Cris. Muchas gracias, Víctor. Sí, encantado. Un gustazo estar acá y felicitarlos a todos por estos 20 años. Sí. Un honor estar celebrando con ustedes en esta oportunidad. Qué bueno, muchas gracias. Y pues hay que seguir difundiendo la cultura y todo lo que sea necesario en TV UGED, ¿verdad? Claro. Oye, el deseo erótico, el erotismo, para iniciar. ¿Qué es el erotismo? Fíjate que los expertos mencionan que el erotismo es solamente una parte de la sexualidad. Enfocado a varios sistemas o varios elementos. Uno de nuestros maestros, Eusebio Rubio, habla de holones o de sistemas que convergen entre ellos y que por sí mismo uno solito no puede influir al 100% a la sexualidad.
pero hoy nos vamos a enfocar en uno de ellos, que es el erotismo, y específicamente al deseo. Fíjate que el deseo fue descubierto o nombrado hace muy poco tiempo. No sé si tú recuerdas o las personas han escuchado de estos famosísimos Master y Johnson, que, híjole, nos trajeron excelentes aportes a la sexualidad, a la sexología. Sexualidad humana de a la Master sexualidad Johnson. humana, la respuesta a la sexualidad humana, Víctor. Y ellos hablaban acerca de la excitación, de las respuestas de la sexualidad humana, las fases. Decían que primero venía la excitación, después la meseta, posteriormente el orgasmo y al último la resolución. Y cada uno de ellos, que no es el tema de hoy, pero cada uno de ellos conlleva ciertos elementos importantes. Pero tiempo después aparece un personaje bien interesante que se llama Helen Kaplan. Ella dice, para que se den estos elementos, a mí me parece que debe de existir previo algo que debe ser nombrado, que sobre todo en las mujeres es más importante, y le nombra deseo. El quinto elemento resultó ser el primero. El primero. Fíjate qué interesante. Y entonces ella dice que en el caso del deseo lo nombraban inicialmente como este apetito o como esta hambre, como este anhelo de querer poseer algo, ¿no? Pero ¿qué crees? Eso también ya ha cambiado con el tiempo. Personas creen que la sexualidad ya tiene como todo dicho y la sexología es una ciencia nueva, no estamos aprendiendo todavía. Sí hay muchas investigaciones afortunadamente, pero esta información nos comenta que el deseo actúa de maneras diferentes en cada persona y tiene que ver si eres hombre o mujer. También interfiere el deseo. Entonces, fíjate, partiendo de ahí. O sea, va a haber diferente actitud frente a la sexualidad, si se es hombre o si es mujer, en función del deseo. Por supuesto, por supuesto. Y entonces vamos entrando como a lo bueno de esta conversación, Víctor, porque entonces muchas personas creen o se piensa generalmente que para tener un encuentro íntimo se necesita tener este apetito, este anhelo. Y pues aquí venimos a romper mitos y no necesariamente. Ok. ¿Cómo? Síguele. ¿Cómo es interesante. Sí. Porque es que entonces algunas personas dicen, es que no se me antoja. Ahorita me siento indispuesto, indispuesta porque tengo mucho estrés, por ejemplo. Entonces no necesariamente. Entonces hay una autora que a mí me encanta que habla de dos tipos de deseo, que es ese deseo responsivo y ese deseo espontáneo. Okay. Ahí ya estamos entrando en temas más escabrosos. ¿Qué te suena a ti que sea el espontáneo? Bueno, de alguna manera diría la persona, hombre o mujer, tengo ganas. Ajá. Y que lo identificamos también, Víctor, cuando, sobre todo en una relación nueva, son como hasta chispas puedes ver, ¿no? Ante el roce de la piel con la otra persona, hasta puedes ver oxitocina, feromonas, química, dopamina. Un baño delicioso de neurotransmisores, ¿no? ¿Por qué? Porque a la dopamina, a nuestro cerebro les gustan las cosas nuevas. Y entonces ahí pudiéramos decir que es donde más generalmente se encuentra el deseo responsivo. Donde entonces ante una caricia, ante una mirada, hay una respuesta. Hay una respuesta, un anhelo, un deseo. Y yo lo identifico que en ese momento es espontáneo. Okay. Pero ¿qué sucede después con las relaciones que no son tan nuevas? Puede ser que eso se baje, que no sea tan espontáneo, que se requiera de otras cosas. Exacto. Con el tiempo, pues nuestro mismo cerebro pues empieza a generar o buscar otras alternativas que busque lo nuevo. No es culpa de nadie, es que a nuestro cerebro le gusta la novedad, ¿no? Sobre todo en la parte erótica. Pero, ¿qué sucede? Yo pudiera tener un encuentro, a lo mejor no tengo tanto anhelo, tanto deseo, pero yo ya me conozco
conozco al cuerpo de mi pareja o lo que a él le gusta o a ella le gusta, y si yo sé que si aplico ciertos movimientos va a haber una respuesta favorable. Ok. Entonces cada quien sabe la respuesta que su cuerpo puede tener y a la acción. Exacto. Entonces a lo mejor ese día tuve un día muy ocupado, muy estresado, y ¿qué crees? Que encuentro que mi pareja está lista para un encuentro. Y entonces la persona dice, carambas, ¿cómo voy a hacer si en este momento no me siento totalmente dispuesto o dispuesta para tener un encuentro? Pero como ya me conozco, ya sé que si él o ella hace tal o cual movimiento, voy a responder, por eso es un deseo responsivo, voy a responder de una manera favorable a ese estímulo o estímulos que mi pareja me da. Oye, por lo general se detiene, está la pareja en disposición y estás cansada o cansado y no quieres, y ahí paran sin saber que existe la respuesta, y eso hay que saberlo, ¿verdad? Claro, claro. Ahora, ¿qué pudiéramos considerar acá? Porque no es como, bueno, yo ya sé que este tipo de encuentro se puede dar, pero aquí los autores nos mencionan que es un deseo contexto responsivo. Por ejemplo, si en ese momento yo me siento cercana o cercano a mi pareja, hay buena comunicación, mi pareja me atrae, me siento respetada, amada, deseada, todo eso va a unirse para que entonces yo tenga esta disposición. Ok. Público televidente, mire qué interesante lo que habla acerca del deseo, que primero están una serie de fases que se le antecede precisamente el deseo. Y hay veces que se topa con situaciones cotidianas de estrés, cansancio, sensación de no estar en disposición, pero existe esta respuesta que se puede encontrar para que haya pues esta disposición, y que muchas veces va a salvaguardar la relación íntima que en primer momento se había detenido. Ahorita nos explican un poquito más de todo esto, precisamente para que usted tenga elementos para responder como usted quiere y su pareja también. Le suplico, nos espere un segundito y regresamos. Continuamos con su programa, entonces, que aquí por la señal de TVUGED. Oiga, muy contento porque le damos a usted herramientas sumamente importantes para que haya precisamente un encuentro favorable y no detenernos ahí con detalles que por no conocer, pues nos estamos perdiendo de situaciones importantes ahí en donde dormimos un rato por las noches. Oiga, y nos está comentando la maestra Grisette que es importante la armonía para que se dé todo esto. Sí, es importante todos los elementos. Cuando hablamos de erotismo, muchas veces se cree que solamente se trata del arte amatorio en ese momento. Pero, ¿qué crees, Víctor? El erotismo, la sexualidad, ya está desde la última relación que tuve hasta la próxima que voy a iniciar. Ya se está fabricando todo el contexto, el ambiente, el espacio para que yo pueda irme completita o completito a ese lugar que puedo compartir conmigo misma o con otras personas. Entonces, fíjate qué interesante, porque tendríamos que revisar en esto cuál es mi actitud, como tú mencionabas hace un momentito, cuál es mi actitud respecto a la sexualidad, qué es lo que yo aprendí respecto a el disfrute, el goce erótico.
Ok, hay veces que hay enseñanzas socioculturales que inhiben, ¿verdad? ¿Dónde influye más para promover o inhibir justo estas conductas, no? Porque bueno, ya es sabido que sobre todo a los varones durante muchísimo tiempo, sobre todo en el pasado, se promovía que todos los varones tenían siempre un deseo insaciable, ¿no? Y siempre estaban listos para... Falocéntrica la cuestión. Ajá. Sí. Y la mujer no. Y conforme ha habido estudios, pues resulta que el deseo sí está presente en ambos géneros, pero a diferentes escalas o medidas, por así decirlo. Un estudio que mencionaba la maestra Paulina Millán, en cuanto al responsivo que hablábamos ahorita, que es esa fuga, esa chispa tremenda que a todos nos encanta, que solamente el 50% de los varones manifestó en esta muestra que era su tipo de deseo, fíjate, en ese de chispa. Y en las mujeres solo un 10%. Disminuye mucho. Y está interesante porque entonces tenemos que hablar nuevamente de cómo me conozco a mí, si yo identifico qué tipo de deseo yo tengo. Si es de la chispa preciosa, divina, o si es de este otro donde para mí es importante otros elementos como el sentirme valorada, apreciada. ¿Cómo es, por ejemplo, siempre les hago este ejercicio, me encanta hacer este ejercicio en consulta, sobre todo con mis alumnos, que traigan a su mente, igual las personas que nos están viendo en casa, si quieren pueden hacer este ejercicio, que traigan a su mente una experiencia que haya sido muy satisfactoria para ustedes. Imagínenselo. Si pueden, tráiganse una libretita, vayan apuntando cuál es esa experiencia placentera que tú dices, híjole, esto es como lo top de lo top. Y generalmente yo les pregunto, vamos a ver del 1 al 5, en escala más o menos, ¿cómo te encontrabas en tu nivel de salud? ¿Cómo te sentías? Del 1 al 5, siendo el 5 el más elevado y el 1 el más desfavorable. ¿Cómo te sentías en relación a tu cuerpo? ¿Cómo estaba en ese momento? ¿Te aceptabas? ¿No tanto? ¿Qué tan deseable te sentías? ¿Cómo encontrabas a tu pareja o a la otra persona en ese momento? ¿Qué tan atractiva? Hasta el olor que tenía la otra persona, ¿cómo era para ti ese aroma? El espacio donde te encontrabas, ¿cómo era ese lugar? Platícame, la relación de poder que había en esa relación, ¿cómo era para ti? ¿Era equitativa? ¿Había como un desnivel en la parte del poder? ¿Qué tanto era el nivel de respeto, confianza, anhelo hacia la otra persona? Y entonces cada una va poniendo, ¿no? Del 1 al 5, del 1 al 5. Y es interesante porque entonces a veces se dan cuenta las personas y dicen, oye, es que sí, yo recuerdo que llevaba hasta una lencería bonita, por así decirlo, pero ni me acuerdo realmente qué era. Solo recuerdo que me la pasé muy bien. Okay. No recuerdo qué tanto hubo ahí, ¿no? Si me acomodé de una forma o de otra, sino más bien la sensación de bienestar que estaba acompañada del compartir con la otra persona. Y a veces creemos que solamente es el acto en sí, cuando ya vemos que hay muchos más elementos. Y eso por decirte algunos, Víctor. Si hablaríamos, por ejemplo, de cómo encontrabas a la otra persona, ¿cuándo se te hace más deseable? Hay quienes dicen, híjole, cuando lo veo o la veo haciendo algo que sé que le encanta, que disfruta. Okay. Cuando veo que efectivamente está en este momento conmigo. Porque luego también se dan cuenta cuando vamos a checar los frijoles en la mente, ¿verdad? Estoy viendo que si apague la luz y esto, nos damos cuenta de si la otra persona está completamente dispuesta en ese espacio, en ese instante. Y revisando todo esto, es importante entonces que identifiquemos cuáles son como esos, ahorita mencionabas tú que las personas manejaran con precaución, sobre todo ahorita que estamos en temporadas escolares.
Y me encanta esta reflexión de ver la sexualidad como un vehículo, en donde yo identifico cuáles son esos aceleradores y esos bloqueadores o frenos. Entonces, si yo, fíjate, ya identifiqué que me gusta ver a mi pareja disfrutar, que yo me siento bien en una relación coital o sexual, cuando mi cuerpo me es atractivo a mí misma, cuando me siento saludable, pues eso yo lo puedo identificar como un acelerador. Pero, ¿qué onda o qué sucede cuando hablamos de esos bloqueadores o de esos frenos? Entiendo. ¿Cuáles te imaginas que pueden ser, Víctor? Oye, pues un criterio de autoimagen bajo, baja autoestima, o que el muchacho esté viendo, como dices tú, papando moscas y no le esté poniendo atención, detalles así. Fíjate que hay un elemento bien interesante que se llama la autoobservación, y es hasta esta angustia de desempeño, el saber si estoy dando mi máximo con la otra persona, si la está pasando padre, y esto puede fungir muchas veces como un bloqueador, en donde yo estoy poniendo el foco demasiado en cómo lo estoy haciendo, que eso justo me está frenando para que yo no pueda fluir en ese espacio. Otro de los bloqueadores que siempre están presentes es, por ejemplo, la idea que nos venden de cómo debe de ser una relación. Y lo vemos en películas, Víctor, ¿no? Sí, por no haber más, ¿verdad? Exacto. Sí. Por mencionar algunas, pero hasta por mencionar otras, las románticas, que nos dicen, híjole, tiene que ser así, y entonces vemos cuerpos perfectos, con ciertas características, cierta duración, y eso también puede actuar como un bloqueador. Bloqueo social, ¿verdad? Un bloqueo social. Ahora, el estrés también puede ser un bloqueador muy interesante en ¿Cómo no? en nuestro desempeño. Aunque bueno, hay unas personas que dicen, bueno, yo cuando estoy estresado y estresada, yo identifico que si utilizo esa como una válvula para... Qué bueno. para que fluya el estrés, bueno, cada persona lo asocia diferente, ¿verdad? Entonces ese sería como algunos de los bloqueadores, Víctor. Entonces, ¿qué sucede? Por mencionar algunos, si nos vamos a lo mejor a temas un poquito más serios y escabrosos, hablaríamos, por ejemplo, de violencias. Ok. ¿Qué sucede en personas que son sobrevivientes de alguna violación, algún abuso? Ahí, ¿qué pasa? ¿No? ¿Va a ser la misma respuesta que voy a tener que una persona que no lo ha tenido? Obviamente que no, se instauró ya una inhibición al deseo, ¿verdad? Entonces, es importante acá hacernos un examen a lo mejor de si yo puedo identificar cuáles son mis bloqueadores y cuáles son mis aceleradores. Porque entonces pasan cosas bien interesantes. Hay personas que van con el freno puesto y con el acelerador. Sí. Como que sí, pero como que no. ¿Ah? O tengo el freno puesto ya de mano y el otro y todos los habidos y por haber, y el acelerador ni lo toco. Pero a veces estos bloqueadores, Víctor, no son a nivel consciente. Claro. ¿Verdad? Y ahorita nos podrás platicar un poquito más de eso. Pero cómo el permitirnos echar un clavado a cómo me estoy viviendo mi sexualidad y considerar que todos tenemos el derecho al disfrute de una sexualidad sana, responsable, segura y consensuada, eso nos pudiera abrir como la puerta para explorar ese espacio. ¿Cómo ves? Oye, esto es importantísimo, tener una evaluación de orden psicológico dentro de la sexología clínica. ¿Cómo ves la afluencia en contra del tabú que es la sexualidad y el abordar este tipo de temas, y más cuando ya se involucra la pareja y bueno, ¿cómo voy a ir y decir eso rapiditamente? ¿Cómo te va con el tabú de la sexualidad? Híjole, fíjate que es bien interesante porque vamos a revisar el nivel relacional con la persona, ¿no? Para atreverte a
echar un clavado a eso. Sí, es difícil. Público televidente de Chihuahua, ¿dónde te encuentras rapidito para el público televidente? Generalmente me encuentran en redes sociales, Ok. estoy en Instagram como psicosexualita, ahí vivo, ahí tengo videos, ahí tengo algún espacio para que me hagan preguntitas si quieren, ahí estamos con todo gusto. Ok. Oiga, el tiempo nos gana en televisión y fíjese cómo el deseo es el que va a partir el pastel para poderlo repartir y que tiene sus dificultades, algo que pues va a ser muy espontáneo, responsivo, así que salta la chispa, y otros que van a inhibir. Bueno, público televidente, les agradezco mucho el favor de su atención. Igual, Grisel, muchísimas Muchas gracias por tu asistencia. Nos vemos a la próxima. Muchísimas gracias.